Hola y bienvenidos a nuestro reto de leer la Biblia en 90 días. Estamos en el día 74 de este hermoso viaje por la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que este es un espacio de reflexión y la lectura bíblica la debes hacer durante el día, en el momento que más se acomode a tu rutina. Continuamos en este caminar por la palabra de Dios en el libro de Hechos, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 28. ¿Qué te parece si comenzamos? El libro de los Hechos termina con una travesía intensa: prisiones, juicios, naufragios y esperanza. En los capítulos 22 al 28, Pablo ya no es el misionero libre que recorre ciudades, ahora es el prisionero de Cristo Jesús. Pero aún con sus cadenas, su espíritu está lleno de propósito. En estos capítulos lo vemos defender su fe ante multitudes, gobernadores y reyes. Lo más sorprendente es que cada juicio, cada amenaza y cada viaje forzado se convierte en una nueva plataforma para proclamar el Evangelio. Cuando parece que todo termina en derrota, Dios muestra que su plan sigue en marcha, incluso en medio de la tormenta. Y es precisamente en una tormenta literal, en medio del mar con un barco a punto de naufragar, que Pablo se levanta como voz de esperanza. Tened buen ánimo, porque el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho que debo comparecer ante César. Este pasaje es un llamado a mantener la fe firme cuando todo parece perderse, porque cuando el mundo ve ruina, Dios está preparando redención. Hechos capítulo 27, versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente del barco. El contexto es dramático. Pablo, prisionero en una embarcación con 276 personas, atraviesa una tormenta devastadora. Durante días no ven el sol ni las estrellas, el viento arrecia y todos pierden esperanza. Pero en medio del caos, Pablo se levanta con paz porque ha escuchado una palabra del cielo. No habla desde la lógica, sino desde la fe en un Dios que cumple lo que promete. Pablo narra su testimonio una y otra vez: su encuentro con Cristo camino a Damasco, su transformación y su misión. No se defiende con argumentos humanos, sino con la historia de lo que Jesús hizo en él. Ante el Sanedrín, ante Félix, Festo y el rey Agripa, Pablo no teme. Dice con convicción: no fui rebelde a la visión celestial. Cuando sabes quién te llamó, no temes quién te acusa. Cada audiencia se convierte en un púlpito. Pablo entiende que su encarcelamiento no es una pausa del plan de Dios, sino que es parte del plan. Luego embarca como prisionero rumbo a Roma. Pero el viaje se complica, los vientos son contrarios, el clima empeora y finalmente sobreviene una tempestad. Los soldados, marineros y prisioneros pierden la esperanza, nadie come, nadie duerme. Y es en este contexto donde la fe de Pablo resplandece. Se levanta y dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho que ninguno perecerá. Mientras todos tiemblan, Pablo está en paz, no porque la tormenta haya cesado, sino porque ha escuchado la voz de Dios en medio de ella. La fe no siempre calma el viento, pero siempre calma el corazón. El barco se destruye, pero tal como Dios prometió, ninguna vida se pierde. Llegan a la isla de Malta, donde milagros ocurren. Pablo sobrevive a una serpiente venenosa y ora por los enfermos. El evangelio sigue avanzando. Finalmente, Pablo llega a Roma, no como un hombre libre, sino como un embajador con cadenas. Y allí, preso, continúa predicando con valentía. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nada puede detener el reino, ni el mar, ni las prisiones, ni las tormentas. Cada detalle de este relato apunta a Cristo, el Señor de las tormentas. Jesús también fue llevado injustamente ante gobernadores y reyes, permaneciendo en silencio ante sus acusadores. Jesús también enfrentó una tormenta cuando cargó sobre sí el pecado del mundo. Y así como Pablo llevó esperanza en medio del naufragio, Cristo trajo salvación en medio del caos humano. Pablo es una sombra del Cristo sufriente, que camina hacia su destino con obediencia y fe. Su serenidad no viene de sí mismo, sino del Espíritu del resucitado que habita en él. Jesús calma las tormentas externas, pero sobre todo las tormentas internas. Cuando el alma teme naufragar, Él se levanta y dice:
no temas, yo estoy contigo. El mismo Dios que sostuvo el barco de Pablo sostiene tu vida, aunque el viento arrecie. Todos enfrentamos tormentas, pérdidas, incertidumbre, enfermedades, traiciones y silencios. Así como los tripulantes del barco, a veces sentimos que todo se hunde. Pero el mensaje de Pablo sigue vigente. Ten buen ánimo, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo ha hablado. Pregúntate hoy, ¿estás escuchando más el viento que la voz de Dios? ¿Has olvidado que tu vida está en manos de aquel que gobierna los mares? ¿Estás dispuesto a confiar aunque el barco se rompa porque sabes que Él salva tu alma? El barco puede perderse, pero tu fe no tiene por qué naufragar. La tormenta no define tu final, solo revela quién está contigo en medio de ella. Demos gracias a Dios orando así. Señor Jesús, gracias porque aún en las tormentas de la vida tú permaneces. Cuando todo parece hundirse, tú sigues siendo el ancla firme de mi fe. Enséñame a creer más en tu palabra que en mis circunstancias. Hazme oír tu voz cuando el ruido del miedo quiera dominarme. Dame la serenidad de Pablo, la confianza de quien sabe que su vida está en tus manos. Aunque el barco se rompa, que mi fe no se quiebre. Aunque las olas golpeen, que mi mirada no se aparte de ti. Sostén mi corazón hasta llegar a tu puerto seguro, tu presencia. En tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Dios nunca prometió mares tranquilos, pero sí prometió su presencia constante. Eso lo cambia todo. Pablo no solo sobrevivió al naufragio, predicó en medio de él. Tu prueba también puede ser tu púlpito. Tu dolor puede ser el testimonio que anime a otros a creer. Así termina Hechos, con un hombre encadenado, pero con un evangelio libre. Porque cuando el Espíritu Santo obra, ninguna tormenta puede apagar la misión de Dios. Aunque el barco se rompa, el plan de Dios jamás se hunde. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos luego. Gracia y paz.